Buenas noches. Hoy tendremos el encuentro individual con el participante Darwin Díaz. Estaremos haciendo un recorrido de las 3 actividades planificadas y desarrolladas por el participante Darwin de la unidad 1. Vamos a comenzar para ganar tiempo, ¿ok? Porque son actividades que realmente hay una profundidad en algunas de ellas y aprovechar el tiempo de poder recibir las sugerencias que pueda Darwin ayudarlo para mejorar sus escritos, ¿sí? Bueno, Darwin, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, estás? doctor. Saluda. Buenas noches, doctora. Bien, gracias. Bueno, estamos aquí. Fíjate que nosotros acá no tenemos horas, simplemente nos ponemos en contacto y hacemos lo mejor que podamos para ir mejorando todo ese camino que tenemos de compromisos en el aula, pero también para disfrutarlo. Así que bueno, hoy le corresponde a Darwin, ¿verdad? En su encuentro individual que tiene que ver con la unidad 1. Fíjate bien, Darwin. Con la tarea 1, que tenía que ver con el análisis argumentativo sobre los métodos y técnicas de investigación cualitativa, observé ciertos elementos que más que todo son para que tú los consideres y puedas mejorar, ¿ok? Por decirte, las citas registradas en el texto no se encuentran reflejadas bajo las normas de la Universidad Fermín Toro de Trabajos de Investigación 2016 UFT. Recordemos que tenemos que ser muy amiguitos de esa norma, ¿ok? Ella es la que nos va a dar esa formalidad, esa estructura, ese paréntesis, como también nos va a dar esa amplitud de que lo que nosotros necesitamos para ordenar nuestro escrito, ¿okay? Nuestro discurso y nuestro trabajo, ya bien sea a través de ensayo, a través de artículos, a través de trabajo de producción o cualquier otra actividad donde podamos nosotros, como esta, poder ir demostrando y relacionarnos ya con los instrumentos que tenemos, como son esas normas de elaboración de proyectos de trabajos de investigación. Es importante que se vayan involucrando, que te vayas involucrando, Darwin, porque recuerda, todo tu proyecto de investigación va a estar basado bajo estas formalidades, ¿ok? Y entonces relaciónate, porque una de las sugerencias que yo les brindo a todos ustedes es que cuando vayan a inscribir su proyecto de investigación, tratar de revisar cada uno de esos capítulos y que tenga tanto la formalidad, el estilo, las exigencias que establece esa norma y, por supuesto, ver la parte metodológica, la parte de lo que es realmente el dominio del conocimiento en lo que tú seleccionaste como producto, ¿verdad? De lo que tú quieras demostrar y donde tú realmente tengas su dominio y lo que has adquirido durante todo este estudio de doctorado, ¿sí? Entonces, Sí, es sí, doctor. fundamental por demás. No observé presencia Doctora, de la... en las normas no se encontraban referenciadas según la la Universidad Fermín Toro, ¿cierto? UFT. UFT. Sí, esas están en el aula, ahí están todas, mira, ahí están las líneas de investigación, que son otras que también tienen que estar agarraditos de la mano, porque ¿qué pasa? A veces cometen el error de que colocan las líneas de investigación y el eje temático errado, porque al tener la línea de investigación errada, y toman la periodicidad del 2019 y son las del 2018 que están vigentes, ¿sí? Las que yo les coloqué en las carpetas, ¿verdad? Que son materiales de contenido, vaya, búsquela, descárguela, porque lo que son las normas y las líneas de investigación tienen que tenerlas ahí, ustedes ahí agarraditos, porque como les digo, algo que no está bien orientado, algo que no está bien conducido, que no está bien generado,
por supuesto, ¿cuál va a ser el resultado? Exactamente. Entonces, es fundamental que ustedes, que Darwin sepa las líneas de investigación, que son 2 líneas de investigación, donde se Eh, describe ahí el propósito, se describe el eje temático, ¿verdad? Relacionado al título que tú has propuesto para tu estudio de investigación, ¿sí? Ok, fíjate que tampoco observé ahí el reflejo de la presencia de las referencias indicadas en el texto, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué es importante independientemente que no te lo digan? Cuando usted cita a alguien y lo invitas, lo tomaste y lo invitaste a incorporarlo en alguno de tu contexto, algo de tu escrito, usted por respeto tiene que presentarlo, ¿ok? Es como que usted llega a una fiesta y llega con su pareja y se consiguió con unos amigos y no presente a su esposa, a su novia, a su pareja, a su hermana o su familiar no, y la deje y nada más usted esté hablando y conversando con sus amigos, ¿cierto? No, tienes que tomarlo en cuenta. Entonces, doctor, fíjense bien. Ajá, dime. o sea que la línea de investigación a educación para la participación y el protagonismo social está mal. Sí, exactamente. Cuando lleguemos a la actividad, la tarea 2, ¿verdad? Ahí hay muchas cosas que quiero comentarte y que quiero sugerirte para que puedas replantear, ¿ok? Entonces, fíjate cómo es de bueno todo esto. Estos encuentros individuales es eso, es un asesoramiento, es sugerir, orientarlos en base a lo que ustedes están haciendo. Y por esa razón es que yo también solicito ese escenario 1 para conocerlo, dónde están orientados, cuál es su título, cuál es su tarjeta de presentación, qué es lo que ustedes tienen, qué es lo que están brindando, ¿sí? Independientemente que cuando ustedes ya pasaron por esa pasarela del 1 y fue aprobado, no importa que lleguen aquí y yo observe lo que tenga que observar, pero es para mejorar, ¿entienden? Es para mejorar. Ok, fíjense, es importante dar, cuando usted esté haciendo su discurso, Sí. siempre haga un párrafo de cierre, ¿ok? Fíjense que en la tarea 1 del análisis me quedé como esperando, me coloqué en el rol de lector y me quedé como esperando que me quiere más indicar Darwin, ¿no? Es que Darwin ya no me quiere indicar más nada porque ya terminó, pero el cierre no fue el adecuado, o sea, ¿cómo cerraste? Cerraste con un párrafo de un contenido, pero nos diste ese cierre para que el lector sepa que ya tú más no le vas a dar más. Hasta ahí y haces un párrafo de cierre, ¿sí? Fundamental. Eso es, bueno, básico, esencial en todo escrito. Ok, en las técnicas de recolección y análisis de información, que era parte de, de ese Ah, análisis, sí. técnicas de recolección y análisis de información, solo hiciste mención en la entrevista en profundidad, pero no tomaste en cuenta la observación participante. Sí, eso es que con el doctor León hasta el momento hemos abordado esa, esta técnica de recolección de información. O sea, hasta el momento no ha sobrevivido y dijo que ahora pues nos íbamos a centrar en la acción participante. Ok, y más todavía porque ustedes, por ejemplo, en el caso tuyo, Darwin, eh, tu, tu realidad organizativa es donde tú laboras, ¿cierto? Sí, señora. Exactamente. Entonces, aparte que tienes, eres observante participante, porque te relacionas con esa realidad. Entonces ya sabes, porque primero es la observación, posteriormente viene la Sí, entrevista. Ese es el orden, ¿ok?
Primero observa, participa y luego que ya sabes cuáles son tus informantes, tus actores o tus versionantes, como lo hayas llamado, es luego que tú vas a formalizar lo que es la parte de la entrevista a profundidad. Bueno, esas fueron las observaciones de esa tarea ¿Me, 1. me recuerda el orden, doctora, por favor, otra vez? En las técnicas, primero Sí. observas, tienes que observar porque eres participante, porque participas directamente con la realidad organizacional. ¿Ok? Okay. Sabes que hay la observación solamente, pero cuando participas, cuando te permite y tú no tienes ninguna conexión con la realidad organizacional. Y por O último, sea, la entrevista a profundidad. exacto. En cambio, en el caso tuyo, tienes esa cercanía con esa realidad organizacional. Tú tienes dos roles. Ahora, ese rol que tú tienes como observador y participante, como trabajador de esa organización, ¿cierto? Sí. Pero resulta ser que esta observación participante es con el rol de investigador, es muy diferente. Tu lente, tus gafas, no puede ir esa subjetividad, tienes que apartarla, ¿ok? Y tienes que ser lo más objetivo con esa realidad que te conocen, con esa realidad que te manejas en el día a día, pero que ya sabes que ya no es Darwin el docente o Darwin el coordinador, el director, el vicerrector, ¿ok? Es Darwin el investigador y sobre eso es que tú te vas a ocupar. Posteriormente viene lo que es la entrevista a profundidad, ¿ok? Recuerden que hay dos tipos de entrevista. Hay una entrevista preliminar, ¿sí? Cuando tú haces esa entrevista en ese recorrido inicial de tu estudio de investigación e invitas a algunos informantes, unos versionantes clave. Y hay otros que son los actores sociales, los que están directamente relacionados dentro de esa realidad organizacional. Entonces, tenemos que estar bien claros con ello. Ahora bien, voy a hacer un cambio porque de la tarea 2, que es el escenario 1, vamos a hacer, vamos a tener un manejo más de Eh, tiempo. Es que, doctora, Y, perdón, ajá, es que para la dígame, dígame. entrevista, es que para la entrevista en profundidad, pues nosotros habíamos pensado en hacer primero es un muestreo teórico y pues la bibliografía me decía que pues para el muestreo teórico, eh, o sea, no importaba la cantidad, sino aquellos que mejor se adaptaban a las necesidades de la investigación. Y por eso, pues acordamos seleccionar solo los tres que mejor se adaptaban para la investigación o cumplían con los criterios, para ser más precisos. Se escucha entrecortado. Sí, por eso es que le pido disculpas, por eso es que en ocasiones también le digo que me repita. Es Ah, que, ok, ok. es Tú que me estás donde yo escuchando vivo, bien a mí, ¿verdad? sí, doctora, es que donde vivo en un pueblito muy Muy curioso. retirado de la realidad de conexión. Sí, por eso nace Bueno, esta pero sí lo vamos a investigación. lograr, Darwin. Qué bueno, qué bueno. Y lo vas a hacer muy bien, Darwin. Tranquilo que sí lo vas a lograr. Ok, entonces voy a cambiar, en vez de la tarea 2, voy hacia la tarea 3 y luego nos centramos en la 2, ¿sí? Listo, doctora. Fíjate que en la 3 es el acercamiento de la visión ontológica y Lógica. epistemológica de la investigación. Ajá, fíjate, ahí las observaciones fue, por eso les digo y te digo, revisa la norma, revisa la norma. Ella es muy amigable y muy fácil de entender. Y fíjate que, por ejemplo, en este caso, en la visión ontológica epistemológica, eh, más que el contenido es más que todo formal, ¿ok? Es de formalidades.
Por decirte, en los párrafos, ¿verdad? Cuidar la cantidad de líneas que debe contener un párrafo. En la norma te dice mínimo 6 y máximo 10. ¿Qué pasa cuando tú llegas a esa mesa del jurado, que son tú, que están apegados a la norma? Y hay otros que de repente son flexibles y no toman en cuenta esto, ¿entiendes? Pero hay que deberse a la norma. Y mi deber para contigo es manifestarte, ¿ok? Sí. Para que te cuides y de que tu trabajo quede como debe ser. Ajá. Ajá. Cuidar, saber indicar en el contenido del escrito cuando parafrasea o cuando es una cita textual. Porque hubo algunos párrafos donde tú anunciabas un autor, pero no se sabe si es que estás parafraseando o se te olvidó, o es una cita textual y se te olvidó colocarle las cosas, ¿ok? Que están dentro de tu escrito y que recuerda que debes considerar que hay dos maneras de hacer la cita. Menores a 40 palabras, tiene que estar dentro del contexto del escrito. Mayor a 40 palabras, mayor a 40 palabras, tienes que hacer un bloque, ¿verdad? Con esa cita textual, ¿sí? Y eso está establecido en la Un norma amor. que te invito a que te hagas amiga de ella. Me voy a casar con ella. Y cásate, cásate porque te va a ir muy bien. Lo otro es que recuerda algo, Darwin. Sí, Si doctor. vas a si es un autor y vas a citar textual, no se te olvide mostrar la cita, ¿ok? Como tal. Si vas a parafrasear, puedes indicar parafraseando a Darwin 2016, tal, ¿cierto? Por decirle que tú eres el autor. Parafraseando a Mariela 2009, ta, 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 ta. ¿Qué te dice? ¿Cómo puedes presentar tu parafraseo? Ahí te lo dice en la norma. ¿Cómo tú puedes presentar tus citas textuales? ¿Cómo usted puede presentar en su discurso, en su escrito, cuando son varios autores? Cuando son varios autores que vas a citar, ¿cómo voy a presentarlo? Todo está en la norma. O sea, se va estudiando páginas y va conociéndola. Ok, contenido tiene una hilación bajo los requerimientos con esencia de visión cualitativa. O sea, tu contexto de discurso tiene una hilación, o sea, coordinado, ordenado, bajo los requerimientos de la esencia. Lo que me transmitiste es una visión cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que esa narrativa, ese discurso sublime, me lo transmites y genera esto que te estoy compartiendo. Maravilloso, Gracias, ¿sí? doctor. Entonces, por esa parte vas muy bien. Por esa parte vas muy bien. Entonces ya sabes. Ok, vamos ahora a destruir el escenario 1. Yo tengo acá, si tienes ahí en tu computador, por favor, ubica el escenario 1, la tarea 2, que es el escenario 1. Listo. Ubíquelo. Yo aquí lo tengo para poder hacer ese recorrido y poderte ayudar al respecto. Fíjate bien en tu título. Hay que cuidar algo. Nunca comenzar un título, nunca, 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 comenzar un título con un artículo definido.
¿Cuáles son esos artículos definidos? El, la, lo, las. El está de más en tu título. O sea, colóquelo así tal como lo estoy manifestando. O sea, ¿qué hacer pedagógico hacia una práctica reflexiva tras Lo compleja de... otro, ajá. Fíjate que acá en este título observe también que hay un punto, como un punto y seguido. No Sí, entendí el punto y seguido. Tienes que arreglar eso, ¿ok? No, no entendí el punto y seguido. Entonces yo dije, ¿será que él quiso decir que hacer pedagógico dos puntos hacia una práctica reflexiva, transcompleja del docente de educación secundaria? Eso es lo que tú quieres. Te mm, pregunto, ¿qué te ha dicho tu tutor? no, que pues es como la ¿Cómo te aclaración. evaluó él el título? Pues de hecho la sugerencia provino fue de él, porque nosotros teníamos, eh, ay, ahora se me escapa el nombre, el quehacer pedagógico, una configuración fenoménica de la práctica docente de la educación secundaria. Él mismo no vamos a modificarlo de esta manera. Ajá. O sea que fue elaborado por sugerencia de su tutor. Sí, soy doctora. Ok. Ajá. Pero lo que veo es ese punto. Pues a mí se me hizo, yo tuve la duda, pero Ok. Ok. Bueno, pero ese punto, no, no, eh, no eh, lo veo más bien como dos puntos hacia una práctica reflexiva transcompleja del docente de educación secundaria. En caso tal, si él les aprobó. Recuérdate, Darwin, que sí, estos son títulos tentativos, que tú lo sí, puedes ir modificando y modificar. transformando en la medida que vayas tú recorriendo en cada uno de esos escenarios, ¿sí? De hecho, esta es la tercera modificación que lleva. Ok, bueno, y llegará un momento, después de que lo que yo te diga, podrás pensar en otra transformación, ¿sí? Sí, doctora. Entonces, quedamos en eso. Voy con las palabras clave de una vez porque tenemos esto acá. Tú de las palabras clave en base a ese título, Sí. colocaste ¿Qué que hacer hacer pedagógico? pedagógico, Práctica práctica reflexiva, reflexiva, tras complejidad ajá, docente ¿qué y otra? educación. Y educación. Docente y Ok, educación. perfecto. Ajá, docente y educación, Sí. dice acá. Ajá, fíjate bien, vamos arriba porque tú dijiste eso fue a lo último, fue que compartiste esas palabras clave. ¿Qué hacer pedagógico? Es una práctica reflexiva, es la otra. Compleja, Tras complejidad. colócate tran complejidad. ¿Ok? Sí. Ok. Y colócate docente. ¿Y por qué no colocaste, en vez de solamente educación, educación secundaria, que es a lo que tú realmente en el contenido estás invitando? Ya, corregido. Solamente educación, porque me dejas aislada la secundaria. ¿Y no te gustaría hablar de la educación secundaria para que le des esa importancia? ¿Sí? Eso es lo que tú realmente deseas, ¿no? Sí, Darwin. sí, doctora. Exacto. Entonces me la dejas así en el aire Es y que, yo digo, pues, es que, es que puede la, haber la- educación la- superior, puede haber... es que la generalizamos un poquito más, pues, a educación por el mismo, porque el contexto de educación secundaria, pues, en Colombia versus lo que se rige acá en Tibú, pues eso ¿Cómo, cómo? es que el contexto de educación secundaria, o sea, la práctica que ocurre, pues, a nivel nacional versus la práctica que se puede denotar, por lo menos acá, eh, nos, pues, tomamos la tentativa más bien es de hablar
por educación en general, porque igual venía ligada o viene ligada a educación secundaria. En su momento creo que lo toqué, pero lo toqué fue por Ah, encimita. ok. Ah, ok. No no es que una prioridad, Mm, o es sí lo que, es. pues es que todo se va a trabajar es en educación secundaria. Ah, ok, ok. Sí, porque vi que, ¿sabes qué me di cuenta? En Dime. todo el texto la tuviste como aislada, ¿entiendes? Sí, No, sí, como que si te cuidaras de algo. Y fíjate que es lo que me transmites en tu escrito, eso es lo que estoy reflejando y compartiendo contigo, ¿ves? Pero eso fue lo que tú me transmites con tu sí, escrito en base a esto. es Discúlpame un momentico porque se me acaba de caer mi agenda. Ya va, tranquila. espérate un momento. Ah, por aquí estamos de nuevo, estamos en vivo y aquí puede pasar cualquier cosa emocionante. Ajá, fíjate bien, vamos y seguimos revisando, Darwin. Listo, doctor. Chévere, ya va. Ya va, ya va. Ay, las citas, las citas, las citas. Voy a acomodar algo aquí. Ok, ajá. Vamos otra vez acá. Ok, fíjate, me presentas la aproximación al objeto de estudio. Recuerda revisar en tu escenario uno cada uno de los párrafos y ya sabes, tomado de la norma, ¿ok? Las citaciones. Algo que tú veas, tratar de sintetizar también, ¿ok? Eso es importante, saber colocar lo que realmente debes aportar. Estos son ejercicios que en la medida, ¿verdad? Cuando tú vayas tomando esa experiencia, ese ejercicio es espectacular. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ti a que puedas ser eh, específico, puedas demostrar la relevancia realmente de lo que tú deseas compartir. A veces cuando se te generan cantidades de páginas y a veces no me dices nada, como a veces sí me dices independientemente que escribas mucho. ¿Para qué? Para evitar el desperdicio. Ese desperdicio molesta. ¿Por qué molesta el desperdicio? Porque no te permite ingresar lo que realmente tiene valor. ¿Eh? Entonces, tú tienes que sopesar y eso es algo que te lo comparto como una sugerencia. No es que te diga que tu escenario uno sea un desperdicio, no, para nada. Pero sí para que lo vayas tomando como ejercicio. ¿Sí? Eso es importante. Ahora bien, Doctora, ¿me regalaría un momentico que es que esta es la hora, debo tomarme un medicamento? claro, claro, tranquilo, tranquilo. Vaya y tómese su medicamento.
Ajá, permiso. Vaya, vaya, vaya. Listo, doctora. Gracias. Ya se tomó su medicamento. Mm, Ok, fíjate bien. Ahora vamos con ese recorrido. Ok, en la aproximación objeto de estudio, igualmente donde tú enviaste la tarea, yo les voy a enviar estas observaciones, ¿sí? ok. Hay algunas observaciones que tiene su comentario y la puedes, cuando la observes, yo sé que la vas a mejorar. Me voy hacia lo grueso, hacia el grueso. Voy a ir hacia el grueso. Hay que cuidar mucho, Darwin, cuando uno redacta, cuando deseas presentar oraciones de ese discurso. Por ejemplo, observé que tienes en los párrafos lo que llamamos el queísmo, que. Y ese que, y el de qué y el qué. Ellas no son malas, pero cuando abusas en el registro de ellas, wow, desde tu discurso. Y recuerda que estás en tu proceso de tesis doctoral. ¿Okay? Estás en ese proceso donde el nivel de exigencia en cuanto a los verbos, cómo narra, cómo es ese discurso, cómo parafrasea, es importante, es importante. Usted revise. Ah, mira, aquí tengo, por decirte algo, acá hay un párrafo, que en un párrafo tiene 4 qué. Y eso también puede generar poca lectura, ¿sí? Aunque no sea así, pero eso transmite poca lectura. Y de repente no es que Darwin tiene una cultura de lectura, pero bueno, en ese momento se le pasaron todos esos qué, ¿sí? Entonces, trata de que cuando en cada párrafo que realice, léelo y léelo como
como lector. Entonces yo me quedo en qué. Y recuerda también que tu producto, tu futuro producto, va a tener lectores formados, lectores no formados y lectores que son exigentes, ¿sí? Que nada más al saber que estás en un nivel doctorado, la exigencia va a ser mayor. Entonces nosotros tenemos que alimentar ese verbo. Todos los días hay que alimentarse. A veces la gente dice, mire, ¿por qué estudias tanto? ¿Por qué lees tanto? ¿Por qué haces esto? Hay que mantenerse actualizado. Eso ayuda mucho. Y sobre todo, Darwin, que estamos en un contexto académico. Y que después de ese contexto académico, quizás tú estás en el área secundaria, pero tienes aspiraciones a ir a un nivel universitario. ¿Ves? Y así sucesivamente. Y tienes aspiraciones para ser un excelente investigador, tienes aspiraciones para ser un excelente árbitro, o sea, tienes tus aspiraciones. Y, por supuesto, yo me dedico a tanto a lo que es el contenido, la parte metodológica y el estilo. Entonces, acá pasaré el seminario de tesis doctoral 3. Ustedes tienen tutor y tienen jurado. Y qué bueno que podemos compartir esto para que tú vayas mejorando lo que vienes haciendo. Realmente te voy a decir algo. Doctora, lo que yo no entendí fue La que... que tienes ya va para terminar la idea. Esa hilación que tienes es una buena conexión, ¿sí? Una buena conexión. Porque hay veces que gente tiene excelente categoría, excelentes elementos, pero no sabe cómo coordinar y cómo enlazar uno del otro. Lo otro es los conectores fundamentales. Pero dime, Darwin, antes de abordarte en otro contexto. No, es que se supone que nosotros antes de ver esta materia debimos haber visto, creo que se llama discurso la materia, no recuerdo bien. Ah, ok. La de, creo que es como, creo que la ven Redacción, después perdón. de esta. ¿Ya tú la viste o no la has No, visto? redacción no la hemos visto. Y lo que yo no entendí, Ah, lo que yo no entendí fue eso, o sea, se supone que antes de ver esta materia uno debió haber visto redacción, ok. pero yo no entendí qué La ocurrió y ven no. que después de esta es que ven la redacción. Sabrá Dios, doctora, porque yo no entiendo cómo funcionan las cosas. Le pregunté por información al coordinador y el decirte el coordinador, o sea, a mí se me hizo raro porque nosotros veníamos con un grupo, siempre éramos 7 y de hecho hicimos los seminarios juntos y trabajamos en equipo y este semestre ellos quedaron en un lado que, de hecho que incluso a Neris, que al principio estaba en este seminario, la corrigieron y la llevaron para allá, pero como ellos son más con ellos, pues a mí se me hizo Ok, extraño y nosotros, pero ¿qué pasó? O sea, y los demás no estaban, porque pues me dio como nerviosismo. Y según lo que consulté, ellos se encuentran viendo reacción y nosotros nos encontramos acá en tesis. Le pregunté al doctor qué ocurrió y me dijo que no, que esa la materia la vemos otro semestre. Y yo, pero esperen, ¿cómo así? ¿Otra vez tengo que pagar otro semestre para ver solo esa materia? Si se supone que ok. nosotros terminamos ciclos con la de este año. Ok. O sea que después que terminan esta, comienzan Me imagino que otra, redacción otro seminario. no sabría decirle porque eso fue Ah, lo que ok. yo le Bueno, consulté al coordinador. le voy a decir algo. Ok. Bueno, entonces, Darwin, fíjate bien, independientemente
que no hayas visto redacción. Por supuesto, esa va a estar, me imagino, abocada a la parte doctoral, ¿ok? Y bueno, ¿Cómo, muchísimo. doctora? Y mientras tanto, te estoy manifestando, ¿verdad? Eh, por lo que veo acá, tienes esa fortaleza, la fortaleza de que sí hay esa relación, esa oración, y eso es importante. Claro, claro, por eso te digo. Y mira, Darwin, mira, las cosas antes o después, cuando te toquen, siempre serán bienvenidas, ¿sí? Sí, disfrútalo, disfrútalo, porque esa Pues es la sí. manera para que tú este es tu producto, Darwin, este es tu producto. Lo bueno es que, Recuérdate que, ah, lo bueno es que dime. como terminamos primero tesis, o sea, si ya terminamos la tesis, cuando entremos a ver la otra materia, si nos llegan a solicitar algo, ya la tenemos hecha. Bueno, la disfruta también, no hay ningún problema. La disfruta. Lo importante es que usted disfrute lo que está haciendo. Profe, ya la adelantamos. Ay, Darwin es chistoso. Verle el lado bueno a las Ok, cosas, Darwin, qué doctora. bueno. No, Ajá, porque en serio, fíjate bien. yo me asusté cuando nosotros estábamos No, solo nosotros claro. y acá qué pasó. Y mi afán es, doctora, que pues usted no lo está preguntando, pero yo pago mi doctorado y el de mi hermano. O sea, yo soy el que asume todos los gastos. Y la verdad, ya estoy secando mis Ah, ahorros. ok. Bueno, Entonces, pero estás invirtiendo en tu hermano. nada. Él después, entonces, cuando quieras hacer el postdoctorado, te va a ayudar a ti. ¿Ok? Digamos que sí. Ay, Dios. Bueno, pero lo que estás haciendo es muy bueno, Darwin. Qué bueno, Darwin, que estás ayudando a tu hermano a crecer, a crecer. Qué bueno. Te felicito. Darwin, fíjate bien. Listo, doctora. Voy con lo grueso de lo observado. Ya lo después, lo demás, cuando yo te envíe el material, ya yo sé que lo vas a arreglar. Ajá. Vamos acá, ya va. Sí, hay algunos párrafos que te vas a conseguir donde te manifiesto revisar la pausa del escrito porque no lo observo. O sea, vas caminando y caminando y caminando, pero no veo una pausa. ¿Sí? Eso también tienes que observar. ¿En qué momento es adecuado colocar una coma? ¿En qué momento es adecuado colocar un punto y seguido? Final, ok, dos puntos y así. Ajá. Aquí te manifiesto, ajá, aquí tienes uno de los párrafos contiene 5 líneas. Tienes que agregarle para llegar A a las las 6. establecidas. No quedarte por debajo de la mínima. La mínima es 6, Y la la máxima máxima es 10. 10. Coloca, vamos a suponer, llegó y tienes un párrafo de 11, pero si le quitas una palabra, uy, no le da sentido, bueno, la tendrás que dejar, eso no va a haber problema, ¿sí? Pero a veces observamos que en un párrafo hay 14, 16 líneas, 12 líneas, 13, 14, pero todo tiene también sus parámetros, ¿ok? No irnos tampoco a los extremos, pero no abusar. Pero por eso es que existen las normas. Ok, seguimos y seguimos. Y vuelvo a manifestarte. En ese recorrido que hice, eh, no se sabe si es una cita o si es un parafraseo, pero cuando tú me dices que según, según este autor o este autor, ¿verdad? Eh, la complejidad o la transcomplejidad
para ellos esto, porque ellos están dando un aporte conceptual, ¿sí? Y eso debería ser una cita textual. Entonces tienes que identificar si de lo que tú estás colocando acá son citas textuales o es parafraseo. Y vuelvo a invitarte a la norma. Vuelvo a invitarte, porque hay N de eventos dentro de un escrito que tú debes considerar y de identificarlos para que el lector no se pierda. Pero, ¿quién no se va a perder? Ese lector que sabe, que está en el área de investigación y que sabe que lo que estás mostrando no es así. Quizás un lector que no esté formado desde el punto de vista investigativo, que no conozca las normas, se va nada más al interés del contenido que tú le estás mostrando, ¿cierto? Él no va a estar que la formalidad de las comillas, que no, sino solamente el contenido. Vamos con esta, ajá. Bueno, eso ya lo va. Fíjate bien, tú hiciste como una entrevista preliminar, porque acá observé que le hiciste a 3 docentes del colegio una entrevista, eso se llama entrevista preliminar. Es bonito que identifique qué es lo que tú estás haciendo y no como un contenido, sino que dale prestancia a lo que estás haciendo para que el lector sepa que es una entrevista preliminar. Dale un nombre, mi manifestación, mi interpretación, eso, que se sienta que realmente es de tu creatividad y que estás invitando a ciertos informantes que están relacionados a tu realidad organizacional a hacerle una entrevista preliminar. ¿Ves? Fíjate acá, solamente dice, según estos planteamientos, la realidad abordada se interpretará de acuerdo al quehacer pedagógico de 3 docentes del Colegio Francisco José, los cuales se consideran actores informantes clave. Así lo colocas. Pero más adelante, tú me colocas nada más informante clave en las interrogantes. ¿Cuál es la razón, te pregunto a ti, Darwin, de que coloques actores informantes clave? Pues porque eran las personas que como le dije, o sea, que se acomodan a las características de la investigación. Pero tú tienes un pool de, por decirte algo, estas personas que tú utilizaste en esta entrevista preliminar, estos 3 docentes, son los ¿Cómo? que le vas a hacer la entrevista a profundidad. Uno de ellos sí. La pregunta, a estos, ¿sí? No, Ok. uno de ellos sí. Ajá, entonces aclárate bien esto de actores informantes clave, ¿sí? Ajá, para que lo identifique. Actores informantes clave. Recuerda, ese informante clave es aquel que te va a dar esa información, pero que no está directamente relacionado a la realidad organizacional. ¿Sí? O ese Listo. versionante, informante, versionante. Ese actor eres tú que estás ahí. Ese actor es el que está ahí dentro de ese contexto organizacional. Por eso te digo, si lo quieres llamar solamente informante clave, lo colocas como informante clave. O clave. ¿Cómo, doctora? ¿O qué? Ellos son informantes y los otros que vas a hacer la entrevista a profundidad, que está más relacionado a la organización, ¿verdad? Lo puedes también colocar actor social, ¿ves?
Entonces eso lo puedes abordar con tu tutor, ¿sí? Se organiza en esa parte, pero manifestando. Ajá. Fíjate que tú colocas aquí Colegio Francisco José Caldas, ubicado en el municipio Tibú, del departamento de Norte de Santander. ¿De dónde? Colombia. De Venezuela, de Colombia, De de Estados Colombia. Unidos. Tiene que colocar el país. ¿Ves? Entonces observé que en ninguno hubo como en uno de los párrafos que colocaste Colombia. Hey, colóquele ahí Colombia. O sea, esa unidad educativa se encuentra en Colombia. O sea, colocas el municipio, colocas el departamento, Y por último, el pero país. no colocas cuál es el país. Ok. Bueno, preliminar. Sí tiene un sentido de lo que aportó cada uno de esos docentes. Eh, Cuando tú vas a ingresar con el tercer informante, fíjate que aquí lo dice informante preliminar, ¿viste? Es informante preliminar. El segundo informante, al cerrar el aporte del segundo informante, coloca o simplemente tal como lo expresa. No, tienes que hacer una conexión ahí. De todas maneras, cuando vea, ahí yo te coloqué también la observación. Luego, por supuesto, narras lo que ese informante 3 te aportó. Vámonos para las interrogantes. Si las interrogantes no tienen relación con el título, tienes que replantearlo. Tienes que replantearlo. Cada una de ellas te dejé una observación. Y fueron las siguientes. En la primera interrogante, la redactaste de esta manera. ¿Cómo generar constructos teóricos de la práctica reflexiva transcompleja del docente en el ámbito del quehacer pedagógico? ¿Pero de cuál docente? Si tú en tu título dices que es el docente de educación secundaria, tienes que identificarlo. No lo puedes, no lo puedes dejar de visualizar. Tienes que visualizarlo, ¿sí? Eso es importante. Y te pregunto, si en tu título, tu primera categoría, según lo que me muestras de este interrogante, es en la práctica reflexiva tan complejo, ¿por qué la primera, antes de iniciar el título, coloca quehacer pedagógico y posteriormente que dices práctica reflexiva? Y en la interrogante tú me colocas práctica reflexiva y después de último es que cierras con la primera que tienes en el título. Te voy a dejar de ejercicio. Tomas el título, desármalo cada una de esas palabras y luego te vas a la interrogante. ¿A quién tienes de primero? Práctica Dejas reflexiva. de último siempre el quehacer pedagógico. ¿Será que te está invitando a que cambies el título? Una pequeña sugerencia. Tipo Sócrates. Eso. Es un ejercicio bueno. Acá en este interrogante, por eso,
ubica tu título, relaciónalo y hazlo visible. Luego vienes con una segunda interrogante. ¿Cómo indagar los aportes ontoepistemológicos, axiológicos, teleológicos de la práctica educativa reflexiva? Ahí le colocaste práctica educativa. Pero tú tienes en tu título práctica reflexiva. Y la colocas práctica educativa reflexiva. Me estás agregando un ingrediente. ¡Ey! Cuidado con eso. Y luego colocas del quehacer pedagógico desde la transcomplejidad del docente de quién o de cuál docente. Me sigues encerrando la educación secundaria. ¿Será que no es lo que tú quieres trabajar? ¿Por qué me lo escondes? No me lo esconda, porque si en tu título está, hágalo visible. ¿Sí? Ok. Otra cosa. ¿Por qué en esos aportes no colocaste el metodológico y solamente colocaste ontoepistemológico, axiológico y teleológico? Y el metodológico, la otra interrogante, ¿cómo interpretar el desarrollo de su práctica reflexiva, transcompleja de los informantes clave en el ámbito del quehacer pedagógico? Yo digo algo. Si colocas informantes clave, es porque te estás relacionando a los que tú hiciste la entrevista. Que fueron esos docentes de esa institución de educación secundaria, ¿cierto? Sí. Y por eso acá colocas informante clave. Y lo identificas de esa forma. Pero ubica, como siempre, cae al último en el ámbito del quehacer pedagógico, en el ámbito del quehacer pedagógico. O sea, yo veo que el quehacer pedagógico no está siendo el protagonista. Y en el título es uno de los protagonistas. Entonces cambias mucho las interrogantes. Cambia y hay como un juego, pero la orientación. Necesitamos la orientación. ¿Ves? Entonces, coloca práctica educativa, luego coloca solamente práctica reflexiva. Por eso te invito que cada una de ellas relaciónalo, el título, busca tu título. ¿Ok? En el cuarto, ¿cómo comprender el quehacer pedagógico? Fíjate aquí lo mencionas de primero. ¿Cómo comprender el quehacer pedagógico? Porque es de primero que está en tu título. Él no está de último. ¿Cómo comprender el quehacer pedagógico construido y reconstruido, develado de los informantes clave en el desarrollo de su práctica reflexiva transcompleja? ¿Será de la práctica o de su práctica? Ahí también entonces es de ir vinculando ese título, ese posible título con estas interrogantes. Porque al incluirle... ¿Ah?
Ese sí tenía Dime, relación, Darwin. ¿no? Ese sí tenía ¿Ah? relación con el título. Ese sí se adaptaba al título, ¿no? Y bueno, léelo, ¿verdad? El quehacer pedagógico, que lo primero que tú nombres es el quehacer pedagógico. Y a usted le Bueno, dice, dígame cuáles son sus categorías en el título. ¿Cuáles son tus categorías? La primera, quehacer pedagógico. La segunda, ¿cuál es la segunda? Práctica reflexiva. ¿Sí? La transcomplejidad. La otra. Entonces tienes que ver ese orden, porque si en ese orden que tú le estás dando, ese orden de importancia, para que en el momento cuando en tu escenario 2 en lo que son las fundamentaciones teóricas, ¿a quién colocaste de primero en las fundamentaciones teóricas? En tu escenario 2, ya, ¿te ya, ya. recuerda? Si las tienes, si las tienes, por favor, búscala y me las menciona. Ya, regálame un segundito. El escenario 2 es con el momento 2, ¿cierto, doctora? Eso tiene que ver con la parte de lo que es los antecedentes, el marco teórico. Es ahí donde tienes que, recuérdate que tienes los antecedentes y posteriormente te vas a conseguir con los fundamentos teóricos. No encuentro. ¿Dónde está el tema archivo? Fundamentos ontoepistemológicos, axiológicos y teológicos. No lo logras conseguir. No, doctora. Darwin, es bueno que coloques una carpeta donde ingreses y los tengas así por separado y otro que lo tengas completo, para que cuando vayas mejorando y entonces así no se pierda, entonces tiene la información. Y lo Qué que pena, vayas doctora. modificando, no lo consigues. Bueno, cualquier cosa me lo comparte, ¿sí? Si quieres, Listo. me lo compartes en un mensajito, en alguna duda de la unidad, ¿ok? Eh, el Y me compartes. ¿Qué te pasa, Dani? escenario, no, pues me da pena. Ok, bueno, es importante también ese ejercicio. Vamos con la intencionalidad de la investigación. Listo. Fíjate, tú colocas nada más intencionalidad de la investigación y yo digo, ¿qué será eso? Y comienza con la intencionalidad general. Darle recomendación cada vez que abras un aspecto, dale su prestancia. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que vas a demostrar? En un párrafo. Puedes hacerlo. Dale esa entrada para que el lector
Se siente en confianza qué es lo que se está consiguiendo y qué es lo que va a leer. Porque el lector se va a quedar así. ¿Y qué intencionalidad de la investigación? Ah, es una intencionalidad general y una intencionalidad específica. No, en esa intencionalidad de la investigación se va a una intencionalidad general y otra específica. Pero ¿por qué esa intencionalidad de investigación? Haz un párrafo de entrada de ese aspecto. ¿Sí? Y luego es que vas a describir intencionalidad general y luego las intencionalidades específicas. ¿Ok? En la norma Darwin, los títulos van en negrilla. Busque la norma y busque la norma también qué pasa con los subtítulos. Y busque también en la norma cómo se presenta. Ahora fíjese bien. Usted me coloca aquí, esta intencionalidad general está relacionada a la primera interrogante. Sí. Y dice, generar constructos teóricos de la práctica reflexiva, transcompleja del docente. ¿Pero de cuál docente? En el ámbito del quehacer pedagógico. En el Colegio Francisco José, ubicado en el municipio del departamento de Norte Santander y Colombia. Barranquilla. Ya voy aprendiendo, voy aprendiendo. Ok, ajá. Pero fíjate dónde colocaste el quehacer pedagógico De último. y busca en tu título. Yo creo que me va a ser más fácil cambiar el título y pasar a ser pedagógico de último. Tendría menos No, cambios. ajá, ok. Pero bueno, váyase con su tutor, él lo va a orientar, pero recuerde que la decisión de su producto es usted. Usted tiene que Listo. demostrar que lo que nosotros estamos para orientar, nosotros somos una guía, ¿sí? Pero lo importante de la guía es que te lleve a que reflexiones y observes lo que estás observando tú en este momento, ¿sí? Hay bastante trabajo por hacer. Ok. Érase una vez Ajá. un Y diciembre. recuérdate. Ah, ya. ¿Y cuál será ese colegio Francisco José de un Caldas del colegio? municipio. Pero ¿será que secundaria? Secundaria. No, es que ¿Será primaria? el- ¿Entiendes? Ajá, pero sí, ¿de qué educación nivel secundaria. tiene? Tiene Exacto. todo. Entonces, si usted tiene el título ahí, educación secundaria, ¿por qué no me la esconde? No me la esconda. Algunos Preséntala, salen como, presente esa muchacha. Ok. al- algunos salen también con bachiller técnico. Ah, ok. Ah, fíjate, es bastante completa. Mm, Qué bueno. Vamos a la intencionalidad específica. Ay, Dios. Si las interrogantes, fíjate lo que te dije, si las Tienen que tener interrogantes relación con las tienen que intenciones. tener relaciones, porque de ahí es que se generan esos objetivos. Si la Yo recuerdo que columna tiene problemas, si la cervical tiene problemas, ¿qué es lo que le va a generar? Enfermedades, dolores, molestias, ¿cierto? Pero cuando esta cervical está en su punto, cuando esta cervical está sanita, saludable, ¿qué va a generar? beneficios, caminar bien, todo en orden, marcha. Exactamente, Darwin. Ok, bueno, así es esto. Tienes una cervical aquí
Busca esos discos puntuales de tu título para que esa cervical esté saludable. Y lo que te genere te va a dar tranquilidad a tu vida, porque no vas a sentir molestia no vas a sentir molestia ni en tu cabeza, ni en tus hombros, ni en tus brazos, ni en tu postura. Eso. Pero te voy a refrescar algo. Tú colocas de la segunda, porque la primera la relacionaste Sí. con la intencionalidad general. La segunda interrogante dice, ¿cómo indagar los aportes? Que es lo que te dije, nada más el metodológico, no lo estás tomando en cuenta o no te interesa. Y entonces, ¿cómo hacemos? Aquí tiene el ser, tiene el conocimiento. No, pues de hecho creo que ya, Y no tiene la base de metodología. Antes, ¿cómo, doctora? te lo dejo ahí de pensamiento y de ejercicio también. Fíjate que en la intención dice indagar. ¿Cómo indagar los aportes ontoepistemológicos, axiológicos y teleológicos de la práctica educativa reflexiva? Ahí no, eso no va. Del quehacer pedagógico desde la transcomplejidad del docente. Fíjate que esa transcomplejidad se movió por todo. Mira, la has movido, la práctica la has movido, la transcomplejidad la moviste, el quehacer pedagógico lo moviste, el docente lo llevas para acá y no visualizas a lo que Docente, pues acompaña, que es la educación. Ajá, eh, por eso te digo, al arreglar aquí, debes arreglar las intencionalidades específicas. ¿Sí? Interpretar el desarrollo de su práctica reflexiva transcompleja de los informantes clave en el ámbito del quehacer pedagógico del docente. Hasta ahí. del Tienes docente que de mejorar. educación Tienes que secundaria. mejorar las interrogantes y al mejorar las interrogantes, por supuesto, vas a mejorar tanto el general como los específicos. ¿Estamos bien? Sí, doctora. La importancia de la investigación. En esa sigues igual. La práctica reflexiva, transcompleja del docente en el ámbito del quehacer pedagógico, con el fin de generar una teoría para dicha praxis. Quiere decir que a quien le vas a hacer la teoría es a la práctica. O sea, le estás dando el protagonismo es a la práctica reflexiva, transcompleja. Del docente, ¿de De cuál educación docente? secundaria. De educación Ajá. secundaria. En el ámbito, fíjate lo que coloca aquí, en el ámbito del quehacer pedagógico, con el fin de generar una teoría para dicha praxis. ¿Y qué colocaste en tu intencionalidad general? Pero como tienes que arreglar y acomodar, recuérdate que todo lo que arregles, todo lo que mejores, tienes que mejorar todo tu recorrido del discurso. ¿Sí? ¿Ok? Y lo que Sí, mejores aquí, vas a mejorar en el 2, porque me imagino que también en el 2 también colocaste elementos importantes aquí que tuvo un orden en el primero y en el segundo escenario también tuvo otro propósito. ¿Ok? Entonces hay que estar claro. Por eso el escenario 1 es fundamental.
para que lleves esa coordinación y ese enlace. Por eso partimos del escenario 1. Claro, la base, esa es una base, eso es una base fundamental. Y sé que lo vas a lograr, sé que lo vas a lograr. Ahora bien, bueno, ahí te vas a fijar. Lo otro es, bueno, sigo yo con la educación secundaria, nada que lo visualice. Ya lo voy a Algo empezar que así. me Es que ya era inquieta, tímida. algo que me inquieta, después me la presento, educación, Prometida. fíjese. Finalizas, es importante cuando tú le das, porque es importante ese estudio que tú propones para la ciencia, para la parte académica, O sea, no para haber la parte finalizado. social, para la parte técnica, ¿para qué? O sea, es importante. O sea, ese orden es importante que tú lo hagas saber aquí, acá, aquí en esta sección de importancia de la investigación, que te manejes por todos esos aspectos. Darwin, disculpa que me desvíe. ¿Recibiste el material? Por el Sí, correo, ¿verdad? doctora. Sí, pero como hemos estado, pues por lo menos yo estoy ahorita cerrando periodo académico. No, Ok. no me ha quedado el tiempo de revisarlo, la verdad, siendo sincero. Ok, bueno, cuando tengas tu tiempo lo vas a revisar. Ay, Dios, la Fíjate, escucho. vamos acá a la parte de la línea de investigación. Esta línea de investigación está errada porque esta no es las del 2018, que son las que están vigentes. Y por supuesto, la orientación del área temática tampoco. ¿Y qué te coloqué aquí? No es la línea. Debe ubicar las líneas de investigación de ciencia en educación 2018. Las tienes en el aula, Darwin. Se Es que como, encuentra en el aula, te coloco aquí. Ok. Y aquí te las coloco. Debes indicar la línea que corresponde a su estudio. Fíjate que esas líneas del 2018 tienen dos. Una es educación para la vida y la paz y la otra es visión educativa o lo competente desde la integralidad geopolítica. Y tiene su propósito. Es importante cuando describan la línea, no es solamente la orientación del área temática, sino cuál es el propósito de esa línea. Y por supuesto, vas a tener tu eje temático, área temática. Pero alimenta tu escrito, alimenta ese producto, aliméntalo. Argumentelo. ¿Ok? Es listo, doctor. fundamental. Entonces te coloqué esa observación. ¿Y sabes por qué, Darwin? Si tú colocas algo que no existe, no tiene brújula tu investigación. ¿Y qué pasa cuando tú te vas al monte o a la montaña y se te perdió tu brújula? ¿Qué pasa contigo, Darwin? Respóndeme. Yo te dejo en la No se montaña pierde con... Te pierde, te pierde. Entonces se pierde. ¿Quién se va a perder aquí? los lectores. Exactamente. Muy bien. Acá te doy una nota. Por lo tanto, debes revisar si lo que lleva hasta ahora, tienes que hacer tu recorrido en el desarrollo de su estudio, está relacionado a esas líneas antes indicadas, el propósito y la temática. Caso contrario, debes replantear el escrito de su proyecto de estudio. Entonces ya sabes por qué es importante. Sí, doctora. ¿Por qué se desarma si no tienes unas bases firmes? Si no tienes se desarma lo que deseas compartir, Darwin. Vamos que tú, vamos que tú puedes. Y eh, eso,
Lo importante es que con el contenido puedes hacer muchas cosas, porque tiene los elementos, pero los veo desordenados. ¿Ok? Comenzar a pulir. Mire, cuando ordenes tú ese rompecabezas y se van uniendo todas esas piezas, eso va a generar algo espectacular. ¿Sí? Primero hay que organizarlo. Exacto. Colocarle un poquito de tiempo, un tiempo a dedicarle a cada uno de esos escenarios. Y estar de la mano de tu tutor, ¿para qué? Para que se vayan vinculando y relacionando, y en la revisión que él te está haciendo a ti, vayas mejorando eso que quieres compartir con nosotros, ¿sí? Bueno, esta fue todas las revisiones de cada una de las actividades, de la 1, de las 2 y de las 3, ¿sí? Yo voy a enviarte esas en donde tú compartiste la actividad, ¿ok? Donde enviaste la tarea, ahí, y lo voy a colocar. Y ahí entonces vas a revisar tus comentarios que están dentro. Y mejorar, Darwin, ¿sí? Realmente, ¿quieres decir algo? ¿Qué te pareció el ejercicio? Aprendí. Exacto. Se destruyó casi todo, pero aprendí. Exacto. Ok. Entonces, la idea como coloqué, construir y reconstruir. Estamos en la etapa de reconstrucción. Exactamente. Bueno, menos mal que usted la toma de una vez importante. Y ya vas a ver, porque el tema realmente atrae. Atrae. Y si tú lo llegas a alcanzar a la cúspide de ese ordenamiento, colocar esas piezas donde van, Darwin, va a ser un excelente proyecto de investigación. Y por supuesto, vas encaminado a un buen producto que vas a compartir con todos nosotros. ¿Sí? Gracias, doctor. Entonces, bueno, Darwin, esta es nuestro primer encuentro individual. ¿Sí? Y espero haber dado valor agregado a todo esto que tú presentaste, y que sé que de ahora en adelante tendrás más cuidado con respecto a dónde vas a registrar y dónde vas a puntualizar tu ejercicio de acción en tu producción, que pronto, muy pronto, estaremos disfrutando, ¿sí? Así que Darwin, muchas bendiciones. Si quieres decir algo antes de cerrar la grabación y cerrar. No, gracias, doctora. La verdad, pues me llevo aprendizajes y pues una noción más clara del enfoque que tengo que dar. Creo que es la palabra adecuada. Y exacto. Echando a dañar se aprende también. Bueno, ya sé una manera de no hacer las cosas, entonces experiencia, ya tengo experiencias para el día de mañana ser un mejor investigador. Excelente. Y espero realmente, Darwin, porque todos, siempre enfocados, tendrán la oportunidad de entrar en ese escenario de ese rol del investigador. Qué bonito es. Realmente los invito a que no se tomen este espacio para entregar un proyecto de investigación. Es que lo disfruten, háganlo suyo, armen, desarmen. Es así, ¿ok? Aprender. Y en ese aprender se te van a generar muchas puertas, porque de ahí, de ese desarme, de esa edificación, de ese replantear, de ese ensayo, de ese error, es ahí donde tú te das cuenta de todo lo que tú tienes que apoyarte, y ese es un aprendizaje que te va a ir alimentando a lo que tú deseas alcanzar.
sé que Darwin tiene la intención de llegar a ser ese investigador. Entonces, disfruta lo que hace, más nada. Así que ya sabes, si nos caímos, nos levantamos, nos limpiamos las rodillas y seguimos adelante. Lo importante es que el corazón tenga eso de querer hacerlo y ese pensamiento llevarlo de una manera sublime como es la investigación cualitativa. Así que ser y hacer desde el ser. Entonces, Darwin, feliz noche. Qué bonito haber compartido contigo en estas actividades de manera agradable, de manera holística, sonriendo y, eso sí, aprendiendo y mejorar. Aprender todos los días y mejorar. Eso es lo que hay que hacer. Y no nos queda más. Hoy no, el día de hoy no fue en vano, ya aprendí nuevas cositas. Exacto, todos los días aprendemos algo de algo que siempre Papá Dios nos coloca ahí en ese escenario. Ya Así soy que mejor bueno, que hace 5 minutos. está bien, Darwin. Bueno, recuerda de compartir lo que colocaste en los fundamentos teóricos para ver Sí. qué El colocaste de esa escenario manera 2. entonces. Ajá, el Ahorita escenario lo... 2. Oíste, me lo puede en alguna duda, en la misma, en la unidad, puede ser en la misma unidad 1, en alguna duda, coloca, profe, esto es lo que tengo yo en fundamento, o sea, ¿cuáles fueron esos fundamentos teóricos? No es que me vas a colocar la narrativa, no, no. Cada uno de esos que conformó los fundamentos teóricos que se generaron y salen de ese título tentativo que tienes hasta el momento, ¿sí? Listo. Sí, doctora. Bueno, como todo, feliz noche, a descansar, Darwin, que mañana es otro día y hay que levantarse siempre con el buen ánimo. ¿Y sabes por qué con el buen ánimo, Darwin? Porque es un día más para aprender. Exacto. Y otro es porque nos regalan el seguir. ¿En dónde? En este planeta Tierra. Un abrazo, muchas bendiciones. Y hoy aprendimos algo más, algo más. Aprendí de ti, Darwin, y usted aprendió de mí. Por eso somos un equipo. Seguimos. Listo. Bendiciones. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao. You are currently the only person in this conference.